grabar la clase. Ya. Entonces, como les decía, la semana pasada hablábamos de interés para una posible proceso de investigación y luego definir ideas en base a ese tema, ¿no? Un tema general, definir ideas. Ahora, el siguiente paso es convertir esa idea en un planteamiento de problema, básicamente, ¿no? Y esto es lo que vamos a conversar ahora, ¿verdad? Y vamos a tratar de ese planteamiento de problema que es fundamental en el momento de diseñar una propuesta de investigación, como es la pregunta de investigación. Esto está desarrollado de acuerdo al capítulo 3 de Metodología de Investigación de Hernández Sampieri. Ok, este autor nos menciona como resaltando, ¿no?, este punto en el proceso, que el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. Dicta o define los métodos. Y eso es así. Si nosotros realizamos un buen planteamiento de problema, tendremos entonces ya direccionado nuestra investigación. Y digo direccionado porque teniendo un buen planteamiento, como vamos a ver, ya tendríamos qué es lo que vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, ¿sí? Quiénes van a participar en esa investigación, ¿verdad? Entonces ya tenemos claramente definido, terminado este apartado, claramente definido qué es lo que vamos a hacer en la investigación. Un momento, aquí hay un mensaje. Ok. Es Valeria que tiene problemas. Vamos a poner entonces, tenemos que se reconecte. Ok, entonces, como les decía, es así. Entonces, un punto de partida importante para un proceso de investigación es realizar un adecuado planteamiento de problema. Y eso es lo que vamos a realizar. ¿Ok? Ok, Cristian, yo te pongo la asistencia. Estamos recién empezando. Cristian. ¿Dónde está Cristian? Ok. Valeria, ahora sí ya puedes escuchar, Valeria. Ok, muy bien. Te pongo entonces ya la asistencia. Estamos dos. Estamos completos entonces. Muy bien. Porque hoy es importante, el día de hoy, porque vamos a definir lo de la pregunta de investigación. Cómo estructurar de manera adecuada una pregunta de investigación. Entonces, el objetivo de aprendizaje de este capítulo es, primero, llegar a formular de manera lógica y coherente problemas de investigación con enfoque cuantitativo. ¿Por qué con enfoque cuantitativo? Habíamos hablado en su momento, cuando revisamos los tipos de enfoques dentro de la investigación, mayoritariamente las investigaciones en el área, en el campo de la salud, son con enfoque cuantitativo, ¿no? Sí hay, pero pocos, con el enfoque cualitativo, porque en salud, ¿verdad? El mayor interés es básicamente a través de evidencias, a través de pruebas, ¿verdad? De estadística, demostrar los hechos, demostrar cómo está asociado, cómo está relacionado determinado factor de riesgo con las enfermedades. Entonces, en medicina damos mucho peso a las evidencias. Entonces, por eso nos basamos más en el campo de la salud con el enfoque de investigaciones en enfoque cuantitativo, ¿no?
Ahora, por eso es que de ahora en adelante vamos a iniciar con la revisión del diseño de los proyectos con enfoque cuantitativo, ¿no? Es importante aclarar esto. Ahora, el otro objetivo es redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa. En el día de hoy lo que vamos a hacer es lo de la pregunta de investigación. Eso es redactarlas de una manera estructurada, básicamente. Eso es lo que vamos a aprender con dos tipos de enfoque, ya vamos a ver. Comprender los criterios para proponer y evaluar un problema de investigación. Eso sí, vamos a revisar también los criterios que se deben tener para una adecuada pregunta de investigación, para un adecuado planteamiento de problema, desde el punto de vista o enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, son básicamente los objetivos que vamos a conseguir revisando este capítulo, ¿ok? Ahora, en este caso, a revisar básicamente lo que consiste o comprende un problema de investigación. Cuando hablamos de problema de investigación. Entonces, cuando queremos hacer investigación, obviamente primero tenemos un tema, como ya habíamos visto anteriormente, un tema general. Y en base a ese tema general, ¿verdad? Establecer ideas de investigación, que es lo que ya tenemos ahora. Luego, el siguiente paso, que también ya lo hicimos, ¿no? Es revisar los antecedentes para saber, conocer, qué es lo que hay hasta el momento realizado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento, en otras palabras, ¿no? Un momento, por favor. Ok, mil disculpas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les decía, es importante, tenemos el tema general, tenemos la investigación, revisamos los antecedentes y de ahí entonces tenemos que, dentro de este planteamiento de problema, afinar esa idea básicamente. ¿Qué significa esto de afinar? Significa delimitar la idea, ¿sí? Porque de un tema general surgen varias posibles ideas de investigación, ¿sí? Entonces tenemos que delimitar esa idea, tenemos que estructurarla de una manera más formal. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer o lo que se hace en el planteamiento del problema.
Ahora, a medida que vamos conociendo el tema con los antecedentes, ¿verdad? Y la experiencia, se nos hace mucho más fácil estructurar esa idea, formalizar esa idea en el planteamiento de problemas, ¿sí? Ahora, con la práctica, esto se hace mucho más ágil, mucho más rápido. Siguiendo las pautas se lo puede realizar, ¿sí? Ahora, también es importante, nosotros una vez que tenemos nuestra idea, que la formalizamos, es importante también poder comunicarla a otros. ¿Por qué? Porque en un proceso de un proyecto de investigación no se trabaja solo, se trabaja con un grupo de personas, un grupo de investigadores que tienen cada uno su experticia, su especialidad, ¿no? Entonces es importante poder plasmar y comunicar de manera escrita, de una manera clara, precisa, esa idea de investigación. Y se transforma esa idea, ¿no? En una pregunta de investigación. En sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Convertir nuestra idea de investigación en una pregunta estructurada, ¿sí? Ahora, porque en el momento en que estructuramos esa idea en forma de una pregunta de investigación, vamos a ordenar las ideas, vamos a ordenar nuestro objetivo en sí de la investigación. Vamos a aclarar cómo lo vamos a realizar, qué vamos a necesitar, ¿sí? Cuáles son las posibilidades de la investigación, ¿sí? Entonces, por eso es importante esto del planteamiento de problemas. Es decir, como una planificación previa a lo que vamos a hacer, ¿sí? Estructurado, formalizado en una pregunta de investigación. Ahora, ¿por qué es importante esto de delimitar o definir, establecer, verdad? Porque como vamos a aplicar el enfoque cuantitativo para un sinnúmero de fines que podemos realizar en nuestra investigación, como está aquí. Es útil para evaluar, ¿sí? Evaluar variables, evaluar acontecimientos, ¿verdad? Datos, comparar también, comparar entre diferentes variables, entre diferentes grupos de muestras, ¿verdad? De diferentes tipos de pacientes o de acuerdo a las edades, todo esto, ¿no? Interpretar, por ejemplo, los resultados que estamos obteniendo para, obviamente, de ahí sacar una conclusión. Establecer precedentes también, ¿no? Cuando no hay mucha información o cuando investigamos efectiva. Entonces vamos a ver cuáles son los precedentes que se dieron antes de lo que estamos ya viviendo en este momento. Cuáles fueron, determinar, por ejemplo, las causas que generaron este problema, ¿no? Entonces, también podemos determinar causalidad, ¿verdad? En el momento que evaluamos, es causa de la otra. Si es determinadas situaciones o factores de riesgo están causando la generación, el desarrollo, la presentación de una patología en cuestión, ¿no? Y finalmente, también podemos medir las implicaciones que conllevan todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, como vemos, es muy amplio lo que podemos hacer con un enfoque cuantitativo. Y hay determinados temas de investigación o problemas que podemos analizarlo con cualquiera de estas opciones, ¿no? Entonces, por eso es importante definir y delimitar nuestro
problema de investigación. Además también, en base a la literatura, en base a la revisión de antecedentes, nosotros también podemos tener diferentes propósitos de la investigación. Y eso, como les decía, en base a los antecedentes. Podemos explorar, mediante nuestro proceso de investigación, podemos explorar cuando no hay o muy poco información, cuando no hay información o muy poca información sobre eso, lo evidenciamos al hacer la revisión de los antecedentes. En ese caso, entonces, nos toca hacer una exploración, nos toca explorar para más bien recabar información y comenzar a construir conocimientos acerca de ese tema. Pero si ya hay algo, podemos comenzar también a describir ya las características clínicas, demográficas de los pacientes de una determinada patología, si todavía no están claramente definidas en lo que es en las publicaciones que se hayan realizado, ¿verdad? Entonces nos toca describir simplemente. Y luego, si ya está, ya hay acerca de la información con respecto a descripción, podemos comenzar a relacionar esas características, esas variables, ¿sí? Para ver posibles asociaciones, ¿sí? Relación de causalidad, como veíamos, y si es posible, poder también explicar esas relaciones, poder explicar, inclusive llegar a un pronóstico en un determinado comportamiento de la enfermedad, ¿no? En base a lo que hemos observado, que hemos visto la relación de estas variables, podemos inclusive hasta explicar. Entonces, como dijimos, de esa revisión de antecedentes, también orienta, ¿verdad?, nuestros propósitos de nuestra investigación, ¿sí? Ahora, pero recuerden que todo lo estamos haciendo en base a un enfoque cuantitativo. Por lo tanto, tenemos que siempre tener presente que lo que vamos a investigar tiene que ser algo medible, algo que se pueda observar, se pueda cuantificar, que se pueda medir, ¿verdad? Para someterlo a pruebas, análisis estadísticos, ¿verdad? Para que nos lleguemos a resultados y obtener conclusiones. Ahora, entonces, ¿cuáles son los criterios para poder realizar el planteamiento del problema? Primero, tenemos que delimitar el problema. Como cuando les hice el ejercicio, ¿no? Cuando les dije que busquen temas de interés y luego las ideas, ustedes se dieron cuenta que un tema hay múltiples preguntas o cuestiones que pueden estar resultando que podríamos estar investigando, ¿no? Entonces, por eso es importante que debemos delimitar de una manera muy clara cuál es nuestra idea de investigación. Dentro de un tema general, dentro de un problema, entonces tenemos que delimitar qué es lo que realmente a nosotros nos interesa investigar, ¿sí? Segundo, debemos obviamente que lo que queremos investigar van a surgir variables, que es decir, características o atributos de determinadas las personas, de los individuos, de los pacientes, también puede ser de los organismos o de un evento, de un hecho que se está suscitando, que obviamente están sujetos a ser medibles. Entonces, ese es otro de los puntos que tenemos que tener. ¿Cuáles van a ser nuestras variables que vamos a medir, que vamos a evaluar dentro de nuestra investigación? Y poder también relación entre ellos, ¿no? Luego, formular esa idea de investigación como pregunta. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Esa pregunta tiene que también ser desarrollada de una manera clara, precisa,
sin ambigüedades, especialmente, ¿no? Entonces, porque dentro, como dijimos, de un problema surgen varias preguntas que resultan, ¿no? Que interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el efecto que tiene el consumo, por ejemplo? Como ya habíamos dicho en ejemplos anteriores, ¿cuál es el efecto que tiene el consumo de tabaco con respecto, por ejemplo, a la fertilidad en las mujeres? Eso podría ser. Entonces, esa es nuestra idea. Nuestra idea era ver, ¿habrá un efecto que causa consumo de tabaco con respecto a la fertilidad? Afecta, entonces vamos a estructurarla como cuál es el efecto o qué efecto tiene el consumo de tabaco en la fertilidad femenina. O en qué condiciones se lleva a cabo cuál es la probabilidad, porque inclusive también podemos determinar ya con estudios estadísticos, con la parte de análisis estadístico, podemos determinar inclusive pronosticar o determinar la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno o de esa patología cuando están en X factores de riesgo, ¿no? Es decir, cómo se relaciona, también podríamos decir, cómo se relaciona el consumo de tabaco con la infertilidad femenina, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ir dándole, pues, generando diferentes preguntas, pero la idea es ya ir formulándola, como la vamos a hacer ahora, de una manera estructurada, ¿no? Y siempre recuerden que las variables que nosotros vamos a considerar en nuestra investigación tienen que ser medibles, cuantificables, porque, recordemos, trabajamos con un enfoque cuantitativo, con una realidad objetiva, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Y finalmente, los elementos que constituyen este planteamiento de problema, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra idea, entonces vamos a irla plasmando, vamos a irla estructurando en 5 elementos que constituyen este planteamiento. Primero, los objetivos, ¿sí? Los objetivos básicamente son las guías o las pautas que dirigen nuestra investigación, porque en el objetivo general es básicamente lo que queremos obtener, lo que queremos conseguir en la investigación, ¿sí? Y luego, a partir de ese objetivo general, surgen los objetivos específicos, que son aquellos objetivos que me van a ayudar o nos van a ayudar a conseguir ese objetivo general, ¿sí? Estos de los objetivos los veremos lo veremos y lo realizaremos la próxima semana. Vamos a ver objetivos generales y objetivos específicos de una investigación cuantitativa. Luego viene la pregunta de investigación, que es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Entonces, de una idea la transformamos en pregunta de investigación, que como ya dijimos, debe ser de una manera muy clara y precisa lo que vamos a hacer en la investigación, ¿sí? Que tiene una estructura, ya vamos a ver esa parte, de donde debe constar qué es lo que vamos a investigar, cuándo lo vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, quién va a estar, quién participa en la investigación. Todo eso estructurado en una pregunta, ¿sí?
Ok, continuamos. Entonces, luego de mi pregunta de investigación, yo tengo que desarrollar la justificación, ¿sí? ¿En qué consiste esto de justificación del estudio o de la investigación? Es básicamente determinar por qué quiero hacer la investigación, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad de la cual surgió esta investigación? ¿Sí? ¿Para qué realizo mi investigación o mi estudio? ¿Quiénes van a ser los indirectos de mi investigación? ¿Sí? Eso comprende la justificación. Lo haremos la próxima clase. Hablaremos y desarrollarán ya la justificación de su propuesta de investigación. Porque es importante, o sea, determinar, o sea, cuál es la razón, cuál es, yo quiero cubrir, ¿verdad? Recuerden que puede ser necesidad de conocimiento o necesidad también de una solución ante un problema. Entonces, eso es lo que tengo que determinar en la justificación. Viabilidad del estudio, esto es importantísimo. Podemos tener una idea muy buena de investigación, podemos tener la justificación, ¿verdad? El por qué, el para qué, quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? Pero hay que ver la factibilidad de esa investigación, es decir, ¿es factible realizarlo? ¿Es viable? Entonces, ¿qué se analiza ahí en viabilidad? Implica disponibilidad de recursos, esto es importantísimo. Podemos tener una muy buena idea, todo el entusiasmo, la motivación para llevarlo a cabo, pero no tenemos los recursos necesarios. Recursos me refiero, o nos referimos a la parte económica, que es importante, la parte humana. A veces tenemos el dinero, pero nos falta en la parte humana, es decir, un experto en determinado tema, ¿verdad? Un especialista, entonces tenemos que conseguirlo, ver, pues, integrar nuestro grupo para la investigación. Y otro recurso también muy valioso es el tiempo. A veces tenemos el dinero, tenemos las personas, pero el tiempo está en contra. ¿Sí? Entonces, tenemos que, antes de empezar, ver, analizar todo eso, si va a ser viable, si tenemos todos los recursos necesarios, van a estar disponibles y todo esto, ¿no? Los alcances del estudio, esto es importante. ¿Qué es lo que queremos abarcar en nuestra investigación? ¿Sí? Si va a ser una investigación simplemente local, un grupo de personas a nivel local, un hospital, o si vamos a hacer dentro de toda la ciudad, entonces son los diferentes hospitales, si lo vamos a hacer a nivel nacional o regional, en diferentes países. Entonces, todo eso es el alcance del estudio y que hay que ver, entonces, si queremos hacerlo a nivel, por ejemplo, de regional de países, tenemos entonces recursos en los otros países, cómo está la situación en estos momentos en esas otras poblaciones, en esos otros países, ¿verdad? Es seguro realizar la investigación, todo eso, ¿no? Eso es en cuanto parte de la alcance del estudio. Y otra parte importante en la viabilidad es lo que tiene que ver las implicaciones y consecuencias diferentes a los beneficios que vamos a obtener con la investigación. Muchas veces, durante el desarrollo de la investigación, se puede generar alguna consecuencia que, eh, que debemos entonces contemplarla desde un inicio, obviamente, para considerar y evaluar entre riesgo y beneficio, es decir, entre consecuencia y beneficio y consecuencia de la investigación. Si vamos a trabajar con pacientes, vamos a tomar muestra, ¿qué implica esto? Tal vez movilización de pacientes o traslado de equipos donde están los pacientes,
la factibilidad y la consecuencia que tendría tomarles las muestras, ¿verdad? Todo eso hay que evaluar antes de, obviamente, comenzar con el proceso de investigación, porque si no lo hacemos adecuadamente esto al inicio, luego vienen las complicaciones, las dificultades que se presentan a medida que se va desarrollando la investigación. Pero si nosotros ya teníamos previsto todo esto y ver la manera de minimizar las consecuencias de obtener los recursos, ver todas las estrategias para poder desarrollar nuestra investigación de antemano, entonces en el momento, en el transcurso de la investigación, van de ley que se van a presentar ciertos imprevistos, pero ya hemos tratado de minimizarlos desde un inicio, ¿no? Y vamos a poder cumplir en los tiempos establecidos, vamos a poder realizar nuestra investigación de una manera más efectiva, ¿no? Y por último, las deficiencias del conocimiento. Esto es otro punto también importante. Es importante entonces, como ya lo hemos determinado en los antecedentes, evaluar cuáles son las deficiencias del conocimiento acerca del tema o del problema. Y esto nos va a orientar, ¿no? Si debe ser exploratorio, si descriptivo, o si ya es analítico, donde vamos a establecer relaciones, establecer asociaciones, ¿verdad? Y también, aquí es importante también determinar las nuevas perspectivas a estudiar, porque ahí van surgiendo, ¿no? Van surgiendo muchas interrogantes, pero nosotros delimitamos nuestro proyecto de investigación y pueden hacer otras investigaciones en base a las deficiencias de conocimiento o vacíos de conocimiento que hemos observado cuando hicimos los antecedentes, ¿no? Entonces, y que en un momento dado, cuando ya uno está en un proceso de proyecto de investigación, forman lo que se llama líneas de investigación. Entonces, se hace una investigación y este proyecto puede ser base para una siguiente. Entonces, por eso es importante desde el inicio ver las nuevas perspectivas de estudio. Las muestras que tomo ahora me pueden servir para lo que quiero analizar en este momento, lo que quiero evaluar, pero a la vez me pueden servir para futuras investigaciones, ¿no? Entonces, eso se ve. Si no lo preveo desde el inicio, puede ser que necesito solo un ejemplo, ¿no? Voy a hacer un análisis a nivel sanguíneo de algún analito, ¿verdad? Para medir, por ejemplo, si un determinado compuesto puede servir como un indicador de pronóstico para una determinada enfermedad. Entonces, y solo necesito 2 mililitros para mi estudio, suficiente para contramuestra y repeticiones y demás. Pero si yo tengo perspectivas, nuevas opciones, nuevas ideas que podemos seguir investigando en este mismo tema, en esta misma línea de investigación, entonces yo, obviamente, con la dificultad que muchas veces es llegar a los pacientes, poder lograr tomar sus muestras, entonces ya no es propio, obtengo 2 mililitros, sino que puedo obtener hasta 5 mililitros que me pueden servir para unas futuras investigaciones, ¿no? O cómo puedo almacenar y preservar la muestra para que me sirva para futuras investigaciones. Todo eso tengo que verlo desde el momento de que estoy haciendo mi planificación y desarrollo de protocolos a manejar, ¿no? Entonces, todo esto se debe considerar cuando estoy haciendo mi planteamiento de problema, ¿no? Además, también en este punto pueden ser no solamente deficiencias de conocimientos de dentro del grupo de investigación, que necesitamos revisar, que necesitamos conocer, que necesitamos complementar para
poder llevar a cabo de mejor manera la investigación, ¿sí? A veces uno tiene que fortalecer ciertas competencias o ciertos conocimientos para poder llevar a cabo de manera adecuada nuestra investigación. Bueno, antes de pasar a esta parte, podríamos poner un ejemplo cotidiano acerca de todo lo que hemos realizado ahora, porque no solamente esto surge en los proyectos de investigación, sino en el día a día. Por ejemplo, algo muy cotidiano. Queremos comprar un automóvil, un auto, ¿ok? Entonces, van a surgir ciertas preguntas o interrogantes, lo mismo que en los temas de investigación. ¿Qué marca de auto voy a comprar? ¿Qué modelo? Hay tantas opciones de marca, tantas opciones de modelo, ¿verdad? Tantas características técnicas del auto, si es lo quiero automático, lo quiero mecánico, ¿verdad? Lo quiero de doble transmisión, bueno, tantas cosas que hay en los vehículos, ¿no? Y esto es básicamente lo que estaríamos haciendo cuando hacemos una idea de investigación. Tenemos que ir delimitando, porque hay tantas opciones a investigar dentro de un problema, asimismo, tantas opciones de vehículos, de autos que podemos comprar, ¿no? Tenemos que ver cómo vamos a realizar el proyecto de investigación, ¿verdad? El método que vamos a aplicar. Entonces, eso sería, en nuestro ejemplo del auto, cómo lo vamos a comprar. Tenemos el efectivo, tenemos la cantidad suficiente para comprarlo de contado, o necesitamos un financiamiento, ¿no? Entonces es el cómo. Y si necesitamos financiamiento, ¿cómo vamos a hacer el financiamiento? ¿En qué banco lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿A cuántos años plazos? Todo eso se van surgiendo las preguntas. Y eso sería, en nuestro proyecto, es el cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Sí? Ahora, dentro de la justificación, eso es desarrollando ya estructurando de la pregunta. Dentro de la que es el por qué y para qué quiero hacer la investigación. Asimismo, justificando en el ejemplo de la compra del auto, ¿por qué quiero comprar el auto? ¿Verdad? Porque, entonces justificar, encontrar la necesidad de la adquisición de ese automóvil. ¿Para qué quiero el automóvil? Porque eso también va a depender. Si lo quiero a nivel de la familia o lo quiero para un negocio, entonces debe tener cierto acuerdo a la utilidad, al uso que le voy a dar, el para qué voy a comprar ese automóvil. Si es para negocio, necesito que tenga tal vez una mayor capacidad en cuanto a equipaje para movilizar la materia, si es un emprendimiento, materia prima, para movilizar los productos. Entonces, todo eso surge y que ver, por ejemplo, esa en la justificación. En la viabilidad también, ¿verdad? Decíamos que en la viabilidad era si dispongo de los recursos, todo eso. Entonces, asimismo, en cuanto a siguiendo el ejemplo de la compra, ¿es viable, es factible poder comprar el automóvil? Si lo hago financiado, mis ingresos va a poder con mis gastos actuales más las cuotas del automóvil, va a ser factible poder cubrir esas cuotas mensuales. Entonces esa es la disponibilidad de los recursos, ¿no? ¿Verdad? Y también hasta las consecuencias que eso me va a llevar, obviamente, tal vez a ajustar mi presupuesto para poder cubrirlo, que serían las consecuencias de la compra, ¿verdad? Ahora, también dentro de la justificación también puedo ver que el automóvil no solamente va a servir para mi negocio, también puede servir para la familia, o sea, voy a ahorrar en gastos, en costos, ¿no? Por la movilización. Entonces, todo eso hay evaluar en una balanza
el ahorro, ¿verdad? El beneficio que voy a obtener versus las consecuencias en cuanto a ajuste de presupuesto y demás, ¿no? Y por último, la deficiencia de conocimiento del problema. Entonces, también puede ser desde el punto de vista, si yo voy a comprar, desconozco muchas veces los planes de financiamiento, las tasas de interés, tipo de interés, que hay esto de interés fijo, variable, esto también de sistema de amortización, esto de francés, alemán, americano, algunos de estos, ¿no? Entonces, si ven que con algo tan cotidiano, antes de decidirme a comprar, yo tengo que interrogantes, varias cosas que tengo que ir ya definiendo, delimitando para hacer una compra eficiente, una compra que la pueda terminar de financiar, de pagar, de costar la adquisición que estoy haciendo, y no que por no planificar, por no establecer, delimitar, definir todos estos puntos, tenga que luego hasta entregar el automóvil porque resulta que no hice esa evaluación de la factibilidad, de la viabilidad, y no pude cubrir, ¿verdad? Con los ingresos y los egresos que tenía previo, las cuotas, ¿no? Entonces, hasta eso parece que a veces no tiene relación con la vida cotidiana, sí, ¿no? Es bueno. Entonces, esto como para que tengamos idea de la importancia del planteamiento de problemas. Ok, entonces, como dijimos al inicio, hoy día vamos a revisar lo de la pregunta de investigación. Entonces, antes de pasar a este punto de la pregunta de investigación, ¿alguna duda, comentario, pregunta? Ya, ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a lo de la pregunta de investigación, ¿verdad? Que como dijimos, vamos a revisar el día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante convertir? Porque básicamente eso es lo que vamos a hacer. La idea que tenemos de un tema general surgieron varias ideas de investigación, y luego esa idea que yo selecciono de investigar, tengo que transformar a una pregunta de investigación. ¿Y por qué es importante transformar en una pregunta de investigación estructurada? Porque me va a ayudar a facilitar el diseño de mi estudio, ¿verdad? Porque a partir de esa pregunta de investigación van a surgir mis objetivos generales y específicos de una manera más precisa, ¿sí? También me va a orientar a cómo puedo realizar esa investigación, quiénes son los que van a participar, o sea, ya ir delimitando, formalizando mi proyecto de investigación, ¿sí? Pero esa pregunta de investigación debe tener ciertas características a cumplir para que obviamente sea adecuada, ¿no? Entonces, una pregunta de investigación que sea una única pregunta de investigación. Eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Porque esa es la pregunta de investigación que va a, como dice ahí, a partir de ella, dirigir y guiar el diseño de la investigación. Ahora, ¿qué otras características? Debe ser factible, que ya lo vimos en la parte de la viabilidad. Entonces, tenemos que ver que lo que yo quiero investigar en mi pregunta de investigación, obviamente sea posible, o sea, tenga todas las posibilidades de realizarla, que las limitaciones que se puedan surgir tenga ya la estrategia para vencer esas limitaciones, ¿verdad? Porque ya de antemano los preveo cuáles serían las posibles limitaciones o dificultades y poderlas solucionar de antemano, ¿no? Entonces, si es factible, de acuerdo. Luego, interesante. Eso ya lo habíamos dicho antes, que
y les decía hincapié que debe ser de un tema de interés para el investigador. Pero ya cuando la estructuramos, esa idea de investigación, en formulando en preguntas, vemos si es de interés, obviamente, grupo de investigadores, sino también para la comunidad científica y de población en general. ¿Por qué? Porque el fin de una investigación es poder aportar conocimiento, ¿verdad? A la ciencia, aportar conocimiento, generar ciencia, lo que se dice. ¿Y cómo aportamos el conocimiento, generamos ciencia? Publicando los resultados obtenidos en mi investigación, ¿sí? Para poder lograr publicarlo, debe ser algo de interés, obviamente, para toda la comunidad científica y poder ser aceptado mi artículo científico donde estoy informando todos mis resultados, las conclusiones que hemos llegado, tiene que ser entonces de interés para que sea publicable, obviamente, ¿no? Porque puede ser muy interesante, pero solo para mí o para mi grupo, pero no para el resto de la sociedad, sobre todo en la parte de la comunidad científica. Luego, novedosa, ¿sí? Sabemos, ya hemos dicho, que tiene que aportar algo nuevo, no necesariamente que sea algo totalmente nuevo, que no haya sido investigado, pero dentro de lo que ha sido investigado tiene que ser algo que aporte de alguna manera de realizarlo, o también podemos confirmar o refutar algún resultado previo de alguna investigación, porque las condiciones han cambiado, entonces queremos confirmar si esos cambios en que se han surgido las condiciones o ha mejorado o no ha mejorado el estado, por ejemplo, de salud en determinada población. Esa investigación, pero como ha habido un cambio, surgió alguna modificación, entonces queremos confirmar si se mantienen, ¿verdad? O cambia, si se modificó también, se alteró, ¿verdad? El comportamiento de la patología en la población, ¿no? Por eso tiene que ser algo novedoso, ¿verdad? Y eso es parte también dentro de la justificación, que van a ser los beneficiarios en este caso, ¿no? Y ético, esto es importante también. Cuando nosotros realizamos algún estudio o proyecto de investigación, obviamente van a entrar participantes que pueden ser pacientes o pueden ser o personas que no tengan ninguna enfermedad, pero pueden ser grupos vulnerables como personas de tercera edad, personas con alguna discapacidad o niños, mujeres embarazadas. Entonces, tenemos que cumplir ciertos criterios para resguardar obviamente sus derechos y su bienestar, ¿no? Lo que se llama los criterios de beneficencia dentro de un proceso de investigación. Recordemos que vimos que pueden haber consecuencias productos del estudio, entonces hay que evaluar, tasar si realmente los beneficios, ¿verdad?, van a ser o sea, si van a ser realmente, es más los beneficios que las consecuencias que vamos a generar con mi estudio a las personas que van a participar. Entonces, todo eso tengo que revisar. Tengo que también considerar que todas las personas, todos los pacientes, todos los individuos que ingresan a la investigación tienen que hacerlo de manera voluntaria. No podemos obligar a nadie, no podemos coaccionar a nadie para que entre en un estudio de investigación, ¿sí? Entonces, hay que cumplir los principios éticos a nivel internacional cuando realizo mi investigación, ¿sí? Y eso lo vamos a ver al final, esto de las implicaciones éticas en un proceso de investigación.
¿sí? Por ejemplo, y eso tengo que evidenciar que están siendo, que es voluntario, por eso se habla siempre cuando se trabaja con muestras de consentimiento informado de los pacientes, los cuales están, obviamente, conocen claramente cómo va a ser su participación, que le van a tomar muestra, para qué va a ser utilizada su muestra, ¿verdad? Los beneficios que se van a obtener en base a esa investigación y las posibles consecuencias que puede acarrear, ¿verdad? Todo eso, y ellos lo tienen que, obviamente, aceptar de manera voluntaria, y para eso está la firma del consentimiento informado, ¿no? Bueno, eso lo veremos ya al final, ¿no? Pero es parte de las características que debe tener esa pregunta de investigación. Ahora, ¿cómo vamos a estructurar esa pregunta de investigación? Hay diferentes enfoques que se le pueden dar, pero vamos a revisar dos, que son los que más se utilizan, ¿no? Y uno de ellos, de esos enfoques, es la estructura de la pregunta considerando los aspectos de la investigación. Ese es el primer enfoque que se da. Es decir, que tenemos que dentro de la pregunta considerar que incluya quién va a participar en la investigación, cuándo se va a realizar la investigación, dónde investigar, cómo lo vamos a investigar y en algunas veces por qué lo vamos a investigar. No siempre por qué, pero los primeros sí, quién, o sea, qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Esas son las básicas que deben incluir una estructura de la pregunta de investigación si lo hacemos con este enfoque. Y el otro es un enfoque experimental que está utilizado ampliamente en lo que es la medicina basada en evidencia, que se lo conoce como la estrategia PICOT, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Sí. Entonces, ambos maneras de estructurar mi pregunta de investigación me van a ir a llevar a delimitar, a definir claramente qué es lo que yo quiero investigar, cómo lo quiero investigar, quién va a participar, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, porque ustedes lo van a hacer. Entonces, un ejemplo del primer enfoque, para que quede más claro, es, esta es la pregunta de investigación ya estructurada. Entonces, decimos, ¿por qué lo... Ese es el quién, de medicina de primer año, ese es el cuándo, o sea, cuando cursan el primer año, de la Facultad de Ciencias Médicas, ese es el dónde, tienen mejores calificaciones en los exámenes finales, ese es el qué. Queremos evaluar, queremos analizar el calificaciones en los exámenes finales, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a analizar? Comparándolo, ¿verdad? En grupos, o sea, calificaciones de exámenes finales, en grupos, comparado con los exámenes individuales. Ese es el cómo. ¿Cómo voy a determinar si son mejores? Porque bueno, los exámenes finales en grupos y los exámenes individuales. ¿Sí? Entonces, si ven cómo está ahí toda la estructura. Cuándo, dónde, qué y cómo, ¿verdad? Esos son los básicos de este enfoque de considerando los aspectos de la investigación. ¿Sí está clara cómo estructurar con este enfoque? Ok, ya vamos a hacer un ejercicio y vamos para que... Y vamos a revisar el otro es del PICOT, ¿no? Entonces, este enfoque PICOT o estrategia PICOT, como dijimos, se utiliza mucho en la medicina basada en evidencia, ¿sí?
Entonces, como es medicina basada en evidencia, aquí tiene estos puntos, ¿verdad? Entonces, primer lugar, hacemos nuestra pregunta de investigación y la, como que la vamos desglosando en estos 5 factores o elementos primarios de esta de Picot. Primero, la población. Cuando hablamos de población aquí, como esto ya estamos hablando de medicina basada en evidencia, tenemos que describir de una manera más clara, más precisa, cómo van a ser los individuos, los pacientes que van a entrar en investigación. Entonces ahí, por ejemplo, tengo que poner las características demográficas, por ejemplo, qué rango de edad, si es específicamente en una determinada característica clínica, ¿verdad? ¿Qué más? Para poder cubrir exactamente quiénes son los que van a intervenir en mi investigación. Luego viene lo que es intervención. Ya, ahora, aclaro en esta parte. No siempre hacemos investigaciones donde vamos a intervenir, donde vamos a hacer una intervención, donde vamos a lo que se llama la investigación experimental, ¿verdad? La mayoría de los casos podemos hacer investigaciones observacionales, donde nosotros no intervenimos, o sea, como investigadores no intervenimos, solo observamos, pero entonces en este punto se coloca lo que es exposición. O sea, por ejemplo, nosotros queremos evaluar, ¿verdad?, la relación que existe, ¿verdad?, entre el consumo de tabaco, ¿verdad?, y la infertilidad femenina. Entonces, tenemos que coger, obviamente, lo que es lo que vamos a observar. Las pacientes, o las mujeres, cigarrillo, consumen tabaco, ¿verdad? No es que nosotros vamos a hacer que ellas comiencen a consumir tabaco o no. Simplemente esa es la exposición que que estamos observando. Es la parte del consumo de tabaco. Y siempre debemos hacerlo con comparación, con un control, ¿verdad? Para poder comparar y poder establecer si realmente el consumo de tabaco tiene una relación con la infertilidad femenina. Entonces, por ejemplo, ahí tendría que yo tener un grupo control o un grupo para comparar, que serían mujeres que tienen infertilidad, pero que no consumen tabaco. Y ahí sí, obviamente, poder establecer si qué tan relación existe entre el consumo de tabaco y las infertilidades, ¿no? Porque si no lo comparo, puedo estar sesgando mis resultados y mi conclusión no va a ser real, ¿no? Ahora, lo que es los resultados, básicamente, ¿sí? A esto se refiere, son las variables que, recordemos que estamos en el enfoque cuantitativo, vamos a medir ya sea mediante la intervención o la exposición que están los participantes, ¿verdad?, sometidos, y esas variables. Entonces, obviamente, en el ejemplo del consumo de tabaco, el resultado va a ser la frecuencia de consumo de tabaco, el tipo de tabaco, seguramente la marca de tabaco, el tiempo en que han consumido ya tabaco, o sea, desde cuántos años atrás han consumido tabaco. Entonces, todo eso son como las variables y que obviamente voy a tener un resultado para poder evaluar, ¿sí? Entonces, de aquí ya me voy estableciendo las variables que son las que me van a generar resultados con los cuales voy a poder evaluar, ¿verdad?
Entonces, esos son aquí en este cuarto elemento. Y el último es el tiempo, ¿sí?, en el que se va a realizar el estudio. Entonces, yo quiero observar esto, pero lo quiero observar a lo largo de todo un año. Entonces, voy a hacer lo que se llama retrospectivo, o sea, atrás. Entonces, yo lo que hago es que un grupo de mujeres que son infértiles, ¿verdad?, que consumen tabaco, y un grupo de mujeres que son infértiles que no consumen tabaco. Entonces hago la parte retrospectiva a través, obviamente, de una de datos, de registros, ¿verdad?, de que cuánto tabacos o cigarrillos consumen, por ejemplo, en el día, en la semana, qué marcas consumen, han consumido, desde qué tiempo tienen ya consumiendo. Entonces ahí también tengo que poner, como decir, el periodo de estudio. Entonces, aunque sea retrospectivo, yo estoy haciendo con mujeres que han consumido tabaco desde 5 o 10 años atrás. Entonces, mi estudio es en base a eso, para poder determinar. Y puedo llegar a la conclusión que aquellas mujeres que tienen un tiempo de 10 años o más, o entre 5 y 10 años, son las que presentan el mayor riesgo de infertilidad, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente es que he estado evaluando durante 5 o 10 años a las... Ese tipo de investigaciones, ya les voy adelantando, tiene ciertas limitaciones, porque estamos sujetos a respuesta de los pacientes o de las personas que están participando, ¿no? Pero también se realizan de esa manera. Ok. Entonces, un ejemplo de la estrategia PICOT sería, por ejemplo, aquí tenemos... ¿Pueden las charlas motivacionales disminuir el consumo de cigarrillo en los adolescentes? Esa es mi pregunta, investigación. Entonces yo la estructuro con la de PICOT. Bueno, aquí está muy básico, simplemente dice adolescentes, pero obviamente cuando ya tengo mi pregunta de investigación, que estoy aplicando esta estrategia PICOT, tengo que describir más, con más detalle, ¿no? Adolescentes puede tener el rango de edad de 13 a 17 años, de la ciudad de Guayaquil, ¿verdad? Tanto con una equivalencia en tanto hombres como en mujeres, ¿verdad? De diferentes estratos sociales, por ejemplo. Entonces yo ya voy poniendo, o algo más específico, yo quiero solo medir esto en la zona rural, por ejemplo. En la zona urbana, todo eso tengo que ya ir delimitando, describiendo en mi población. ¿Cuál es la intervención? En este caso sí es una intervención, es unas charlas motivacionales. Eso es lo que yo voy a hacer, que voy a intervenir en esto y ver cuál es el efecto, ¿verdad? De si se disminuye o no se disminuye el consumo de cigarrillos en estos adolescentes. Entonces esa es mi intervención. En este caso es intervención, pero como les dije, puede ser exposición. ¿Con qué lo voy a comparar? Con adolescentes que no reciban estas charlas, obviamente, ¿sí? Porque, ¿cómo puedo determinar la efectividad de las charlas si no tengo el grupo control, el grupo que no lo ha recibido? De repente hay otra variable que yo no he considerado, otra situación que ha hecho que los chicos, los adolescentes, disminuyan su consumo de cigarrillos. Un ejemplo podría ser, se me ocurre, suban el costo de los cigarrillos. Entonces, como subieron los costos de los cigarrillos, entonces los adolescentes ya, obviamente, tienen que disminuir el número de cigarrillos. Pero yo puedo decir, uy, las charlas motivacionales fueron muy efectivas, disminuyó en tanto porcentaje su consumo de cigarrillos. Pero, como no tengo mi grupo de control, no evidencio eso otro que me está influyendo, ¿no?
y resulta que han bajado en la misma tasa que los que no recibieron, en el mismo porcentaje. Entonces, ya es algo más que está haciendo que baje y no mi intervención. Entonces, por eso siempre voy a tener mi grupo control, con qué bien sesgados mis resultados, y yo voy a decir, las charlas motivacionales son muy efectivas cuando realmente no lo es así, ¿no? Y lo que yo quiero obtener, o lo que yo quiero, los resultados que yo me vaya a medir, es el consumo de cigarrillos. Obviamente, aquí puedo evaluar la frecuencia del consumo de cigarrillos por día, por semana, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero obtener como resultado, como para poder evaluar, ¿no? Y lo voy a hacer en un tiempo de 3 meses, es decir, me planifico que me voy a echar las charlas motivacionales a estos adolescentes por 3 meses, y entonces, obviamente, tengo que evaluar el antes y el después. Cuando se hace una intervención, siempre es el antes y el después, porque como mido entonces he medido el antes de intervenir y luego después de intervenir, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de estos dos enfoques antes de pasar al taller? ¿Alguna duda? Ok, bueno, vamos al taller. Ahí van, entonces van a aplicar lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, ahí evidenciamos, ahí con evidencia, si está claro o no. Muy bien, el ejercicio va a ser este. Un tema de interés es los embarazos de mujeres mayores de 35 años. Actualmente, eso es la tendencia que se está viendo, es que las mujeres, por diferentes motivos, tienen los hijos más de 35 años. Es una gran porcentaje de mujeres. Entonces, dentro de este tema de interés, surgen varias inquietudes, interrogantes, preguntas, ¿verdad? Y aquí hay algunas. Entonces, ¿qué nos interesa estudiar en ese curso del embarazo? Entonces, pueden ser las complicaciones que se presenten en las mujeres de mayores de... Puede ser también cuáles son los factores que llevan a las mujeres a buscar el embarazo a edad avanzada, es decir, mayor de 35 años, cuando se recomienda que sea menor a 35 años. Eso es lo que se recomienda a nivel ginecológico, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de esos embarazos? ¿Sí? Pueden generar mayor recién nacido, o sea, no solamente ir en las complicaciones de los embarazos durante que afecta a la madre, sino también ya luego como consecuencia de esas complicaciones en los recién nacidos, de mujeres obviamente, de mayores de 25 años. ¿Cómo se podrían prevenir esas complicaciones? Pueden ser complicaciones en la madre, complicaciones en los recién nacidos. ¿De qué manera las técnicas de fertilización asistida pueden ayudar al logro de los embarazos ya en estas mujeres de mayores de 35 años, ¿no? Donde sabemos que se reduce, ¿no?, la tasa de fertilidad. ¿En qué casos están indicadas estas técnicas de fertilización asistida? Y pueden surgir muchas más, ¿no? Como aquí vamos, como vemos, de un tema general, tema de interés general, pueden surgir varios interrogantes, varias preguntas. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Ustedes van a seleccionar de cualquiera de estas preguntas o generar una nueva con respecto al embarazo de mujeres de mayores de 35 años. Ese es el tema de interés. Y de ahí vamos a escoger una idea, o que ustedes generen una idea en base a ese tema, y estructurar la pregunta investigativa. Para eso, vamos a dividirlos en grupos
de 3 personas. Bueno, aquí hay 31 estudiantes, o sea que uno surgirá de 4, pero el resto va a ser de 3. 1. Estamos completos, entonces vamos a hacer, van a surgir 9 grupos de 3 y uno de 4, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer, como les dije, seleccionar alguna pregunta o generar una pregunta acerca de este tema de interés, embarazos en mujeres mayores de 35 años, y estructurarlo con los dos enfoques. Con el de los aspectos, que es la pregunta del qué, donde debe una pregunta de investigación que incluya el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo. Voy a hacer esa investigación. Y también luego desglosarlo en los elementos PICOT, ¿no? En la población, en la intervención o exposición, en la comparación y en los resultados o sea, las variables que me van a dar resultados para poder evaluar y el tiempo en que voy a hacer ese. Y van a tener 10 minutos para poder desarrollarlo. Luego de los 10 minutos, vamos a regresar nuevamente toda la sala y voy a ir de manera aleatoria cogiendo a un estudiante por cada grupo y que me lean, o sea, ustedes tienen que escribirlo, pero no es que lo vamos a subir a ningún link, sino que ustedes me lo van a leer. Yo puedo tomar a cualquier estudiante del grupo, ustedes leen la pregunta, ya sea, o les puedo pedir de cómo lo hicieron en enfoque de aspecto y cómo lo hicieron con PICOT. Sí, o sea, lo pueden hacer a raíz de ahí, de esas preguntas, sí, con los enfoques, claro. O de ese mismo tema ustedes pueden subir nuevas interrogantes, nueva pregunta de investigación, pero para que sea mucho más fácil, que sea el mismo tema de interés que es embarazos de mujeres de mayores de 35 años. Pueden tomar como guía una de esas y hacer en base a esas, ¿no? Dime, Katy. Doctora, ¿sí me escucha? Sí. Ya, doctora, por ejemplo, en la pregunta como que dice cuáles son las complicaciones de su embarazo, esa pregunta, a partir de esa pregunta puedo sacar los aspectos y hacer el ejercicio de Picot, pero, o sea, Sí. si en lo de los aspectos no tendría yo lo que es el tiempo, o sea, cuándo, o sea, Eso, me faltarían algunas cosas ahí, o sea, tendría que completar más esa pregunta. exactamente, ese es el ejercicio, ¿verdad? Porque ustedes Ya. de un tema general resaltaron varias ideas, que fue lo que yo les pedí. Pero esa idea hay que definirla, delimitarla, ya de manera formal, estructurada. Entonces, ese es el ejercicio para que ustedes ya comiencen a desarrollar esa Ah, y de estas una preguntas son como más eh, general, más general. exactamente. Esas son como las ideas que yo les pedí, Ah, ya, ¿verdad? ya, ya. En tema general, unas Ya, ya, ideas de sí. posible investigación. Pero esa idea hay que llevarla a una pregunta de investigación estructurada. Entonces, vamos a hacerlo con este Mm. tema y por eso les di, pueden ser. Pero ustedes pueden obtener otras ideas con respecto a ese tema general, ¿sí? Y estructurado como enfoque de aspecto y la de Picot, ¿sí? Ya, Muy bien. sí. Gracias, doctor. Ok, ahí sí está más claro. Ok, entonces vamos a tener hasta la 1:10, porque prácticamente son la 1. A la 1:10 vamos a retornar para que puedan ir leyendo sus preguntas. Vamos a hacerlo a través del sistema, de manera aleatoria, a partir de ahora.
Espera. Intervención. Abajo. Comparación o control. Ok, chicos, estamos ya retornando a la sala. Comparación. Comparación slash control. Entonces, a revisarle de acuerdo a Outcomes. los grupos, ¿ok? Ya. Entonces, voy mencionando. Vamos a ver el grupo 1. Estaba Rose. A ver, Rose. Rose nos va a leer la pregunta con el primer enfoque de aspectos, ¿ok? Vamos, Rose. Bueno, el enfoque que nosotros dimos, la variable que le dimos a la idea que se planteó, fue porque los embarazos en las mujeres en el Ecuador de mayores a 35 años han incrementado en el último año, que fue el 2021, teniendo en cuenta también que la pandemia y haciendo una comparación en los años anteriores. Bueno, lo que sería quién es por qué las mujeres, por qué los embarazos en mujeres sería el quién. ¿En dónde sería en Ecuador? En la edad que sería mayor a 35 años, que ha incrementado en el último periodo del 2021, sería cuándo, y también teniendo en cuenta la pandemia sería el qué. Y cómo sería que estamos comparando los años anteriores en relación con esto. Bueno, en lo que corresponde al PICOT, encontramos que hicimos un acróstico poniendo en P, que las que son mujeres ecuatorianas, ahí en lo que corresponde, en ahí estamos trabajando todavía, en la C, en mujeres de 2021, a diferencia de las mujeres del 2019, en la O, que se han incrementado los embarazos de mujeres que son mayores de 35 años, y en la T sería lo que corresponde al 2021, que es el tiempo que se da el seguimiento a esta intervención. En la I, que viene a ser como qué vamos a hacer para que vamos a hacer en estos pacientes o en estos problemas, estamos con la idea de lo que son. A ver, chicas, a ver, el grupo es Rose, ¿verdad? Es Jeremy, Leonel y Pamela. Ok. De acuerdo a lo que manifestaron, que era la pregunta, que me la leíste al inicio, ¿verdad? Con los enfoques, ustedes no van a intervenir. Ustedes lo que van a hacer es una investigación observacional, que se llama, ¿no? Ustedes quieren medir o quieren conocer el por qué o quieren cuantificar, o sea, sacar diferencias en frecuencia, por decir así, en prevalencia, de embarazos en mujeres mayores de 35 años en el 2021 comparado con los años anteriores, 2020, 2019, ¿verdad? Esa es la idea que ustedes tienen. Ya, ok. Entonces, ahí ustedes no van a intervenir. Entonces, esa I de intervención se convierte en exposición. Entonces, ¿cuál es la exposición? Ustedes van a, lo que quieren es la exposición, la pandemia, la situación que tuvimos durante la pandemia, ¿verdad? El confinamiento, todo esto que conllevó el aislamiento que tuvimos. Eso de lo que yo interpreté de lo que ustedes quieren realizar, ¿verdad? Entonces su intervención no es intervención, sino una exposición, que es el confinamiento, el aislamiento, por todo esto debido a lo que surgió de la pandemia de COVID-19. ¿Es así? Rose, ¿quién más que está en este grupo? Jeremy. Sí, ok, entonces no es intervención, sino exposición. Ok, muy bien. Y lo van a comparar obviamente. En la población, cuando hablamos de PICOT, en la población es como decir los individuos, los que queremos investigar de nuestro problema. Entonces, en su
aquí en PICOT serían, Claro, eh, serían las mujeres que son mayores a 35 años. claro, que estuvieron confinadas en aislamiento durante el año 2021, porque más fue en el año 20, ¿no? 2020. ¿Y con qué lo comparamos? Con la tasa de embarazo de mujeres durante el año 2019-2018, que serían los previos a la pandemia. ¿Ok? ¿Sí? Ok, igual en general estuvo muy bien, por eso es importante este ejercicio para ir afinando esas cosas, ¿no? Muy bien, pasamos con el grupo número 2. Grupo número 2, vamos con María Paula. Sí, doctora. Nosotras quisimos enfocar lo de los embarazos de mujeres de 35, de mayores a 35 años, sobre todo porque, bueno, las literaturas dicen que ese es el rango a partir en el que hay muchos riesgos de malformaciones congénitas debido a la falta de viabilidad de los óvulos. Entonces, en el primer enfoque, que es quién sería las mujeres embarazadas, específicamente entre un rango de 35 y 45 años, ese sería su bueno, ¿de dónde sacaríamos estos datos? Pues de las mujeres en este rango de la región costa, específicamente en las zonas rurales del Ecuador. ¿Qué analizaríamos? Serían la incidencia en malformaciones congénitas de los fetos por medio de análisis de amniocentesis. Ok. Y de ahí, en el otro enfoque, que sería el PICOT, la P, que sería la población, mujeres embarazadas entre un rango de 35 a 45 años. La intervención no la pudimos plasmar bien, pero pudimos que eran las técnicas de amniocentesis, los resultados de estos tests. No, porque esa es la forma como ustedes van a tomar la muestra, tomar los resultados. Eso es como decir el equipo, los instrumentos, eso lo vamos a ver después, ¿no? La exposición, Ok. o sea, aquí no es intervención, sino exposición, ¿sí? ¿A qué Ok. están expuestas en este caso? En este caso es embarazo en más de 35 años. Esa es la exposición, ¿verdad? Porque Listo. eso es lo que, o sea, ustedes, ¿qué es lo que van a medir? No van a medir el embarazo de mujeres de 35 años, lo que ustedes van a medir son las malformaciones, ¿verdad? En el producto de esas mujeres de mayores de 35 años. Ok, muy bien, ¿qué más? Ajá. ¿Con qué lo van a comparar? Eh, se van a comparar los dos límites, los límites superiores e inferiores de este rango de población, como vamos a hacer, como sería de toda la región costa y todas las zonas rurales, entonces sí tendríamos una población amplia para hacer estas comparaciones. Y así establecer si si es con precisión el rango de los 35 años o se lo puede extender más allá. Y de resultados sería establecer si existe esta relación, esta comparación. Y el tiempo, estamos preguntándonos si sería el tiempo en el que nosotros vamos a realizar nuestro estudio. Claro, el tiempo de estudio. ¿Durante qué tiempo van a Entonces hacer esta investigación? establecimos alrededor de 2 años Ok, para seguir un durante control de todos estos embarazos. Ok, oye, ahora la idea es, o sea, la idea ahí para que quede bien claro, ¿qué es lo que ustedes quieren investigar? Las en el producto, pero en mujeres de 35 años de las zonas rurales, eso es lo que ustedes de la región costa, pero ¿qué es lo que quieren ustedes obtener? ¿Verdad? Eh, comparar y determinar si esas malformaciones se deben únicamente a la edad del embarazo, que es 35-45, y está influenciado por otras variables en cuanto a regiones, eso es lo que yo creo que eh, interpreté, que en el momento que quieres comparar, no solo por edad, sino también por localidad de donde vive la mujer.
en las zonas rurales, porque me dijiste que querías comparar en diferentes localidades rurales de la zona de la costa, Sí. ¿sí? Ok, Comparar, claro, comparar tiempo y viabilidad biológica, se podría decir. ya, ok, ya, entonces, claro, eso hay que definirlo bien, en el momento que, por ejemplo, si es un tema de que queremos desarrollarlo, hay que definir bien, porque ahí entran en juego eh, edad, ¿verdad? Porque podemos comparar con mujeres de 35 a 45 y mujeres menores a 35 años, y podemos comparar también lugar de donde viven, residencia, y que pueden, como es zonas rurales, pueden estar influenciadas de acuerdo a la zona a ciertos factores ambientales y socioeconómicos y tantas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es como que ir afinando, para eso es el ejercicio, por ahí uno afinando y ver exactamente, ya ir planificando, porque de ahí van a surgir los recursos, bueno, muchas cosas más, ¿no? Los objetivos generales, los objetivos específicos y tantas cosas. Muy bien. Ok, perfecto. Pasamos entonces, que se nos acaba el tiempo. El grupo 3 vamos, Beatriz. Ok, doctora. Beatriz. Sí, Ujú. me escucha. Ya, ok. Sí, Bueno, en el primer enfoque decidimos también escoger que cuáles son los factores que llevan a la mujer a buscar el embarazo de edad avanzada. Y bueno, el primero enfoque pusimos por qué las mujeres embarazadas mayores de 35 años en Guayaquil buscan en la actualidad un embarazo a edad avanzada en comparación a mujeres jóvenes menores a 35 años. Y correcto. El picot. el picot pusimos, Ujú, esperen un ratito. Ya, como población pusimos las mujeres mayores a 35 años, como intervención, ujú, factores, como comparación o control, mujeres jóvenes menores de 35 años, el outcome pusimos ujú. embarazos a edad avanzada y tiempo 6 meses. Ujú. Ya, ¿me repites el output? El outcome, Ajá, o ¿qué me dijiste? embarazos a edad avanzada. Ok, pero ustedes van a medir son los factores, ¿verdad? Ujú. Entonces, más los que ustedes quieren medir, porque quieren medir qué factores, entonces son las variables que ustedes van a medir. Entonces, ya en su momento, si es que se fuera un proyecto de investigación, habría que definir cuáles son esos posibles factores que Ok, van a la mujer, ajá, a eso, ¿ok? ok, doctora. Muy bien. Listo. Ya, gracias. Grupo, el cuarto grupo, muy bien. Cuarto grupo sería Carla. Buenas tardes, ¿No doctor. está Carla? No, sí. A ver, dime. Ahí sí se me escucha. Bien. Nosotros pusimos, ¿cuál es la probabilidad de tener un embarazo de alto riesgo en la provincia del Guayas, siendo una mujer de 35 años en adelante en comparación a mujeres menores, en el periodo del 2017 a la actualidad? Entonces, desmenuzando esto por partes, el Ok, qué, muy bien. la probabilidad de tener embarazo Ujú, de alto riesgo, ¿no? El dónde, en Guayas. ¿Quién? Las mujeres de 35 años. ¿Cómo? Comparándolas con mujeres menores. ¿Y cuándo? En el periodo del 2017 al 2022, ¿no? Entonces, con el pico, no, en población, mujeres de 35 años embarazadas. En intervención, eso de allí sería que es observacional lo nuestro, ¿no? Porque estamos queriendo ver una probabilidad más no sí, actual, observación. claro. Entonces allí como que no va nada. Observación. Ajá, En ujú, C de comparación o el control serían las mujeres menores de 35 años embarazadas igualmente. El outcome sería averiguar la cantidad de embarazos de alto riesgo y su relación con la edad de la madre.
y el tiempo establecido sería del 2017 al 2022. Ok, vamos con, gracias. Muy Yes. bien, vamos con el grupo 5. Emilia. Ya, nuestro enfoque en el aspecto, pusimos como pregunta que por qué las mujeres mayores de 35 años, que ese sería el quién, en estado gestacional sería el cuándo, de la ciudad de Guayaquil, que sería el dónde, presentan un alto riesgo de tener complicaciones durante el embarazo, sería el qué, en comparación con mujeres menores de 35 años, que ese sería el cómo. Y en el enfoque PICOT, pusimos... Gracias, Emilia. Para pasar a alcanzar con el resto, gracias, hasta ahí está muy bien, perfecto. Pasamos con el otro grupo. Julio. Sí, doctor, aquí estoy. Ok. Ya, bueno, nuestra Léeme pregunta, la pregunta con los aspectos. ya, ¿hasta qué punto las técnicas de fecundación asistida proveen una mayor eficacia en el embarazo de mujeres de 35 años en comparación a los métodos naturales en mujeres menores de 35 años para lograr un embarazo exitoso durante el tratamiento en el Ecuador? Eh, Ok, muy bien. Entonces, el qué, quién, cómo, dónde. ya, intento que se me ya, el quién es a las mujeres de 35 años. El Ujú. ¿cuándo? ¿Cuándo? Ay, se mueve. Ay, Puede ayudar David o Soledad, que son de ese grupo. Si establecieron eso, cuándo, cómo. Sí, doctora, el quién serían las mujeres mayores de 35 años, el qué serían las técnicas de fecundación en tanto mujeres mayores a 35 Correcto. y menores a 35, el dónde sería en Ecuador, y bueno, el cómo sería realizando un Correcto. análisis y una comparación de los distintos tipos de fecundación en mujeres tanto mayores y menores de 35 años. Ujú. Bueno, en cuanto al PICOT, la población, bueno, sería mujeres de 35 Perfecto. años, Muy de bien. menores, en todo, o sea, Ahí está bien. Gracias, 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 David. Gracias, David. Pasamos al otro grupo que ya no estamos con Alesa del otro grupo. Ya. En el enfoque 1, nuestra pregunta es ¿hasta qué punto las mujeres mayores de 35 años durante su embarazo en la población pueden presentar complicaciones en comparación a mujeres menores de esta edad? Bueno, ahí el quién Ujú. son las mujeres mayores de 35 años, el cuándo es durante su embarazo, el dónde es en la población, el qué son las complicaciones que se pueden presentar y el cómo es en comparación a mujeres menores de esta edad. Y bueno, el otro se lo digo. Ok. Muy bien. Ahí está bien, ahí está bien. Ok, chicos, Ahí. yo veo que algunos se quieren retirar. Recuerdo que la próxima clase tendremos la lección, ¿verdad? Comunican a los que ya se están retirando. Y tenemos una tarea. Ok, ¿cuál es la tarea? Van ustedes a definir ya los grupos de trabajo de acuerdo al tema de interés, que recuerden que yo les mencioné en la clase anterior. Ustedes ya se van a agrupar por tema de interés y van a decidir un tema a investigar en común de todo. Reestructurar esa idea en pregunta e investigación con ambos enfoques, lo que estamos haciendo ahorita del ejercicio, con los aspectos y el PICOT, ¿sí? Eso sería para el día jueves previo a la clase, es decir, hasta las 11 de la mañana, ustedes el día jueves tienen que tener ya subido uno de los integrantes del grupo
con los nombres de todos los del grupo, con el tema de una pregunta de investigación enfocada en los aspectos y con el PICOT, ¿sí? Y el jueves también tendremos nuestra primera lección de los dos temas de la semana anterior, es decir, lo que revisamos la semana anterior, las 2 semanas anteriores, la primera y segunda semana, ¿ok? Sí, ok, muy bien. Ya, vamos a ver si todavía pueden quedarse los del otro grupo que estábamos pendientes. A ver si está Pierina o Nicole, para terminar de revisarlo. O Tatiana. Vamos a Pierina, a ver. Hola doctora, ya nuestro Sí. tema es, ¿pueden las técnicas de fertilización asistidas realizadas en el 2021 ser menos viables en mujeres ecuatorianas mayores a 35 en comparación con mujeres menores a 35 años? En aspectos tenemos quién, las mujeres mayores a 35, cuánto, o sea, cuándo, durante el año 2021, dónde, Ecuador, que las técnicas de fertilización asistida, cómo en comparación con las mujeres menores a 35 años, y en el de PICOT la población son las mujeres ecuatorianas mayores a 35, la intervención y la exposición son las técnicas de fertilización asistida, la comparación con las mujeres menores a 35 años, los resultados es lograr el embarazo sin generar complicaciones y el tiempo, o sea, el año 2021. Ok, muy bien. Pasamos al siguiente grupo, a ver si está Katy. Katy Monar, ¿todavía está? ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? Sí, te ¿Sí me escucho. escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, yo hice la pregunta que hice de qué manera las técnicas de fertilización asistida pueden ayudar al logro del embarazo de las mujeres con problemas para quedar embarazada en el lapso de un año en la comunidad de Salampe. Ya, en lo que es de estrategia PICOT, la P sería lo que es mujeres con problemas de embarazo en la comunidad de Salampe. Lo de intervención no sería, sino que sería observacional, ¿no? O sea, Sí, observar exposición. que funcionen las técnicas de fertilización asistida. Y lo que dice la C sería con mujeres que no lo reciban, que no reciban la fertilización. Y la O sería lograr el embarazo en estas mujeres que tienen problemas para quedar embarazadas. Y la T sería en el transcurso de un año. Ok, muy bien. Y por ¿Está último, bien? el último grupo, sí está correcto, es Joseph, del último grupo. Ya, doctora. Como tema nosotros escogimos las complicaciones y riesgos del embarazo en mujeres mayores de 35 años en el Ecuador. Planteando el primer enfoque, el quién sería por qué las mujeres, el cuándo mayores de 35 años que están en embarazo, el dónde sería del Ecuador, el qué sería tienen más complicaciones y riesgos al momento del embarazo y el cómo sería comparado a las mujeres menores de 35 años. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces veo que sí estuvo claro lo de las estrategias, ciertas cosas nomás como de afinar, ¿verdad? Y eh, eso es parte también de la tarea, pero ya trabajado con el tema que van a desarrollar durante todo este tiempo hasta el final como propuesta de investigación, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos el jueves, pasen bien con lo de la lección y la tarea. Dime, Leonel. Doctora, una pregunta. ¿Las notas usted las va a subir al Blackboard para poder verlas o no? Las notas. Como yo lo hago por grupo y lo hago de manera, uno solo estudiante por grupo, lo revisamos de manera individual al final en cada parcial, ¿sí? Por manera individual por estudiante, vamos evaluando sus notas. Una pregunta, doctora, ¿qué tal le Sí. fue a mi grupo? Que es Jeremy, creo que era yo, y Rosa, es que... ¿nos podría decir o no? El de ahorita. Ajá, que fuimos el primer grupo. Ah, ya. Sí, esto es como parte de participación. Usted participaste, tú eres con el grupo ¿me De Rosa. repites? De Joseph. Rosa, De Rosa. Rose. Ah, sí. Ah, ya, de Rose, sí. Sí, estuvieron bien también, ¿sí? Sí, también esto es participación en clase. Ah, ya, listo, Ujú. listo.
Gracias, Sí, eso es doctora. participación en clase. Que tenga un buen día. Ok, ya igualmente.